Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Muy buenos días, amados hermanos. Es de bendición el que nos podamos regocijar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos todos de parte de la Iglesia del Mesías. Les invito a cerrar sus ojos y ponerse en reverencia para tener una oración. Padre, en esta hora de la mañana te damos muchas gracias por este orden de culto. Te pedimos también por todas las personas que nos están viendo. Sé tú con cada uno de ellos y bendícelos. Bendice también este culto y la persona que va a dar tu reflexión. Te lo ponemos en tus santas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reanudando con nuestro orden de culto, les invito a abrir sus Biblias para tener nuestra lectura devocional en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, de los versículos 4 al 8. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Cantemos alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Sin merecer.
Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Y nunca terminará la grandeza de su reino, y la paz será, ya nunca se acabará. Y todo el poder caerá sobre sus hombros, y nunca terminará, y nunca terminará. Por siempre será la grandeza de su reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, esta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y
y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Continuando con nuestro orden de culto, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 4, de los versículos 1 al 31, en la cual se encuentra basado el mensaje que tiene como título Empoderamiento espiritual por la fe, a cargo de nuestro pastor Óscar Santa Cruz Olivares. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Palabra de Dios. Qué grato es saludarles otra vez este domingo. Como Iglesia Nacional Presbiteriana del Mesías, les damos una calurosa bienvenida y un saludo fraternal. Hemos cumplido 100 años en la ciudad de Coatzacoalcos y seguimos predicando el Evangelio como desde el principio, con el mismo ánimo a pesar de la pandemia. Amados hermanos, quiero hacer ahora un breve resumen de lo que hemos visto en los primeros 3 capítulos de la Epístola a los Gálatas, para aquellos que por primera vez se están incorporando, puedan leer y ver nuestros estudios anteriores. En el capítulo 1 vimos la disrupción espiritual del Evangelio y las falsas disrupciones religiosas de aquel momento. En el capítulo 2 vimos la fluidez del Evangelio frente a las constantes barreras y obstáculos legalistas. En el capítulo 3 vimos el desplazamiento espiritual de incredulidad a la fe por parte de Abraham y de todos los creyentes que somos como Abraham, y el desplazamiento inverso de la corriente de los maestros judaizantes, de la gracia de nuevo a estar atados a las obras de la ley. Quiero aclarar que la ley moral es buena y es de mucha utilidad porque nos restringe o limita de hacer lo malo. En segundo lugar, nos muestra nuestra propia pecaminosidad y nos orienta hacia Cristo. Nos enseña a vivir como hijos de Dios bajo la gracia. Hoy, el tema, el título y la primera diapositiva es empoderamiento espiritual por la fe en Cristo Jesús. Hoy se habla mucho de empoderamiento y este concepto tiene que ver con un grupo o personas que son marginadas para que ellas tengan la posibilidad, los medios de impulsar cambios para crecer y desarrollarse como otros. Yo veo aquí en este pasaje de Gálatas 4 que vamos a estudiar el día de hoy, 3 factores de empoderamiento espiritual que produce el Evangelio en los discípulos del Señor. Así es que el primer punto, la siguiente diapositiva, existen muchas formas culturales para señalar que un menor de edad se ha convertido en adulto, ceremonias, ritos y procesos civiles, y se ha debatido mucho acerca de esto. Vamos a ver lo que dice los versículos 1 al 5. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Nota eso. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así es que en la cultura greco-romana, el padre señalaba el día en que su hijo menor de edad sería ya señalado como un hombre, como el heredero de todas las cosas. Y a esta fiesta de la mayoría de edad se le llamaba liberalia, es decir, ya era un hombre libre, ya era un hombre con capacidad para responder. En las diferentes culturas hay diferentes tipos de ceremonia, como ya lo he dicho antes. Este era un tipo de empoderamiento. Pero el Espíritu Santo nos señala que el ser humano no puede empoderarse a sí mismo, porque es esclavo de lo que Pablo dice aquí en el versículo 3, son los rudimentos del mundo, es decir, poderes, instrumentos o principios de maldad
en este mundo, que operan en este mundo. Y yo quiero decirte, amado hermano, que a diferencia del mundo, en el cristianismo el empoderamiento no es propio, no nace de nosotros, sino que nace de Dios para sus hijos. Dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios, no uno mismo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, papito, papá. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, el niño no podía empoderarse a sí mismo. Es Dios, es el Padre el que nos empodera a nosotros. Y de esto habla el Evangelio contundentemente. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Esta es una verdad central. Si tú puedes leer Romanos 5:5, dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo que nos ha dado. Él ha enviado el Espíritu a nuestros corazones para que seamos hijos de Dios. Romanos 8:15 y 16 dice de la siguiente manera, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Versículo 8, continuando con este pensamiento, Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios porque tenemos el Espíritu, o más bien siendo conocidos por Dios, que es lo correcto, la iniciativa es de Dios, la respuesta es del hombre. ¿Cómo es que ustedes van en sentido contrario? Os volvéis de nuevo a los débiles y pobres, otra vez usa la palabra rudimentos, a los cuales ahora voluntariamente se quieren volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Este es un ejemplo del tipo de esclavitud espiritual en el que querían meterse. Me temo, dice el apóstol Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mientras que estos poderes o rudimentos del mundo, es decir, el legalismo, las tradiciones y los rituales del Antiguo Testamento, esclavizan a los hombres, el Espíritu Santo se opone a toda esta clase de idolatría. No importa cómo venga disfrazada. Por eso dice en el capítulo 1, si aún un ángel les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Por eso es triste que creyentes caigan y sean embaucados en semejantes engaños. Pues ¿saben por qué? Por descuidar su comunión con Dios, por abandonar sutilmente la iglesia. Se salen de los grupos de estudio de la iglesia y se oponen a la autoridad que Dios ha puesto en ella. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos da el poder para vivir de acuerdo al Evangelio. Bendito sea su nombre, bendito sea el Señor que nos ha dado su Espíritu. La segunda característica del empoderamiento, la siguiente diapositiva, es el poder de la verdad. De los versículos 12 al 20, Pablo habla del poder del Espíritu Santo para revelarnos la verdad. Este empoderamiento es el apego que el creyente sufre y tiene por la verdad de la palabra de Dios. Los versículos 12 y 19 dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo. Y en el 19 les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Qué interesante es el lenguaje de Pablo. Él les exhorta como hermanos e hijos amados. Así debe de ser el trato con amor que los pastores deben tener con sus ovejas. Y yo recuerdo mucho a mis pastores, recuerdo a muchos de ellos hablándome, Oscar,
Dios te ama. Oscar, tú tienes la seguridad de tu salvación. Mira lo que dice la palabra, mira lo que hemos aprendido, mira lo que hemos enseñado. Y qué hermoso es que un pastor te hable con amor. Pero sabes que hay un asombroso contraste entre la actitud de cómo ellos habían recibido a Pablo la primera vez y cómo ahora están renuentes a la palabra. Dice el versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como si fuera Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Algunos intuyen que el motivo por el cual Pablo fue a estas regiones de Galacia es que allá había aguas termales y había el corillo con el cual servía para limpiar los ojos, y suponen que cuando fue apedreado, una de esas piedras afectó su cara y afectó su cerebro, y por lo tanto él tenía una debilidad de los ojos. Otros piensan que la debilidad de los ojos venía porque él era un gran lector, leía los libros clásicos, a los profetas del Antiguo Testamento y a los poetas griegos. Es decir, era un hombre muy culto, Pablo. Y dice aquí, ustedes hubieran sacado sus propios ojos para dármelos, y ahora me he hecho vuestro enemigo por decírosla, ¿verdad? Y si tú ves, esto está en el centro de esto que Pablo está razonando. Me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros estos judaizantes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo, pero en lo bueno, no para hacer el mal, no para matar a otras personas, no para fastidiarles la vida porque no son evangélicos o cristianos. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, bueno es tener celo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y he oído historias, tú también las conoces, de predicadores recibidos con mucho entusiasmo, con mucho cariño, y después, con el paso del tiempo, ser maltratados ellos y sus familias, ser vituperados y deshonrados por predicar la verdad del Evangelio. Así es que Pablo dice, estoy sorprendido de que hayan cambiado, pero también estoy sorprendido de su actitud que tienen ahora hacia mí. Y ¿sabes qué es lo que veo yo aquí? Un típico problema de formación cristiana. Dice que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, aquí yo veo un problema de liderazgo. Hay un discipulado inconcluso. Los líderes no habían terminado su labor o abandonaron su misión de formarlos a imagen de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el ideal cristiano. Si tú vas a Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. ¡Qué bendición! Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No puede ser el primogénito entre muchos hermanos si no somos transformados a la imagen de Cristo. Y esta es la labor de los verdaderos discípulos. Y hacer discípulos, fórmenlos, enséñenles lo que yo les he dicho y guarden todas las cosas que les he mandado. Este es el poder de la verdad que reside en nosotros. ¿Cuál es la solución? Pablo dice, me he hecho su enemigo
por decirles la verdad. Es decir, ser honesto, ser una persona sincera y desinteresada. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio está en nosotros. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Jesús por eso dijo que cuando Él se fuera enviaría al Consolador. Él está con nosotros, el Espíritu de la verdad. En Juan 14, 16 al 17, tú puedes leer que el Espíritu Santo estará en nosotros, en cada uno de sus discípulos. En Juan 15, 26 dice, Él dará testimonio acerca de mí. Él nos hablará de Jesús. Él terminará de formar a Jesús en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros cuerpos, en nuestros sentimientos. Y en Juan 16:13 dice, Él os guiará toda la verdad, porque es el Espíritu de la verdad la que nos posee. Pasemos al último punto, la tercera característica de este empoderamiento, la siguiente diapositiva, el poder de la libertad. Versículos 21 al 31. Léelo, amado hermano, léelo con fe. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y dice, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Así es que somos libres por la sangre del Cordero Redentor, somos libres por la sangre de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Toda esa sangre clama y dice, te amo, Oscar, yo te he envuelto con mi amor, amo a cada una de las personas que se cubren bajo mi sangre. Y ahora Pablo está usando un ejemplo, recuerden que les está hablando con cariño, con amor, para que se conviertan. Y usa un ejemplo del Antiguo Testamento porque es algo que ellos pueden entender, porque están usando estas terminologías. Y le recuerda que Abraham tuvo 2 hijos, uno se llama Ismael y el otro Isaac, eso está en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Y el primer contraste que Pablo usa es que el cristiano tiene libertad, es nacido de el hijo de la libre, mientras que el judaizante es hijo de la esclava. En 2 de Corintios 3:17, tratando este mismo tema, dice Pablo contundentemente, ahora bien, cada vez que lo leo, tengo una convicción más fuerte. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos decimos amén? Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. No somos hijos de la esclava, no estamos para retroceder, sino para avanzar. Somos hijos de la libre. De los versículos 24 al 27, Pablo continúa con esta alegoría. No está estableciendo un método de exégesis o de hermenéutica de la Biblia, simplemente está siguiendo el razonamiento de estos maestros judaizantes para ver si así se convierten al Dios vivo y verdadero y les es quitado esa venda que tienen en los ojos. Y lo que quiere mostrar es un segundo contraste. Vamos a verlo, versículos 24 al 27. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar era la madre de Ismael, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual o terrenal. Pues esta, junto con sus hijos, está y sigue en esclavitud. Ahora, esto lo está escribiendo un judío. Esto lo está escribiendo un rabino. Esto lo está escribiendo un hombre que conoce la palabra. Versículo 26 y 27. Y este es el contraste. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, los creyentes, los que somos hijos de Abraham, ¿recuerdas capítulo 3? Ella es libre.
esta nación es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Qué interesante. Lo que quiere mostrar, pues, es que un pacto está representado por la Jerusalén terrenal y otro diferente está bajo la promesa, que es la Jerusalén celestial. Y tiene que ver con la manera en que vivimos, porque a lo mejor alguien está preguntando si a mí qué me importa si es una o la otra. Tiene mucho sentido. Por ejemplo, pensemos en nuestro matrimonio. ¿Cómo vivimos en nuestro matrimonio? Y lo que Pablo está diciendo, unos viven de una manera materialista, sujetos a los deseos y a las pasiones carnales de este mundo, mientras otros viven en forma celestial, espiritual, sujetos a Cristo en amor entre ellos, y así todo lo que piensan, hacen o dicen huele, es perfume del cielo. Por eso quieres estar ahí. Son libres de la culpa. No hay culpa entre esposos cristianos, porque Cristo pagó la culpa. No hay tampoco vergüenza ni miedo, porque pueden amarse y perdonarse, y esto lo hace el Espíritu Santo, porque les ha dado el poder de la libertad. Pablo dice, nosotros no pertenecemos a la esclava, fuimos empoderados para ser libres. Versículo 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esto es contundente. Pablo entonces aplica ya la idea de este pasaje. No pueden vivir juntos bajo un sistema legalista y pretender vivir bajo la gracia de Dios. Esta gracia es por la fe de Jesús. Así que la diferencia está en quién persigue a quién. El cristianismo no violenta a nadie. El genuino cristianismo no violenta a nadie. Porque el verdadero creyente no trata de ganar su salvación, ni trata de ganar a nadie por la fuerza, sino que disfruta la gracia, es un favor, un regalo de Dios inmerecido, y así de esa manera comparte el evangelio. Y por eso el esposo y la esposa pueden ser evangelio uno para el otro. Mira, voltea a ver tu matrimonio o tus relaciones, ¿verdad? Y con eso vamos a pasar a la conclusión, la última diapositiva. Lo que Pablo está preguntando ahora es, una vez demostrado estos puntos, ¿quieres ser hijo de la libre o de la esclava? Obvio, todo el mundo dice de la libre. Entonces Pablo dice, cree en Jesucristo, Él ya te justificó, Él te da una vida nueva, Él ya hizo lo que tenía que hacer y ahora va a empezar a transformar tu corazón. Cree. La pregunta que Pablo dice es, ¿has recibido la promesa del Espíritu Santo? ¿Has experimentado la guía y dirección del Espíritu Santo en tu vida? Y la pregunta más fuerte es, ¿cuál es la evidencia espiritual? Porque yo creo algo, amados hermanos, queridos amigos. Yo sí quiero decirte a ti que estás oyendo esto, algo que es mi convicción. Antes de que mueras, antes de que suceda otra cosa, nadie merece morir sin tener la oportunidad de recibir la salvación, sin recibir el Espíritu Santo. Nadie.
porque después de la muerte ya no puedes recibir la salvación en el Espíritu Santo. Escrito está, después de la muerte es el juicio, y el juicio ya no se puede cambiar. Por eso el tiempo de la salvación es ahora. Por eso te escribo y te pido y te ruego en el nombre de Jesús que consideres el Evangelio. En segundo lugar, nadie merece morir sin conocer la verdad de las Escrituras, la verdad del Evangelio, sin conocer a Jesús. Mucha gente rechaza a Jesús porque no lo conoce, y cuando empezamos a platicar acerca de Jesús dicen, es que ese Jesús no era el que yo conocía. Y en tercer lugar, nadie merece morir sin tener la opción de ser libre por la fe en Jesús. Es decir, una vez que te das cuenta que el Espíritu Santo te ha convencido, que el Espíritu Santo te ha persuadido, que no te queda otra cosa, entonces arrepiéntete y cree en Jesucristo. En 2 de Pedro, el apóstol escribió en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda su promesa, no tarda en cumplirla. Según algunos como estos entienden esta tardanza, no es una tardanza. Más bien, dice el apóstol Pedro, Dios tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y yo limpio soy de tu sangre que escuchas este mensaje. Porque si evidentemente conoces el Evangelio y ahora te vuelves a los rudimentos, a ser esclavo, y si conociendo la verdad del Evangelio, que Cristo ha venido a darnos libertad, rechazas esa libertad, no necesitas ser condenado, ya estás bajo condenación. Por eso te invito a que creas en Jesús. Cierra tus ojos en el lugar en donde estés y pídele al Señor una oportunidad. Pídele al Señor que te dé el poder de vivir una vida nueva. Y yo sé que Él lo va a hacer. Dile al Señor cuáles son tus pecados. Habla con Dios honestamente y experimentarás la libertad del Espíritu. Señor, gracias por esta palabra y gracias por tu amor. Gracias por todas las personas que hoy humildemente dicen, yo ya no quiero ser de esa Jerusalén terrenal. Yo te pertenezco, Señor. No sé desde cuándo te pertenezco, pero hoy entiendo que te pertenezco. Y gracias por perdonar mis pecados, por limpiarme y por amarme de esta manera. Sencillamente abro mi corazón, mi vida, a tu escrutinio, Señor, a que tú indagues, a que tú investigues si hay algo malo en mí y me perdones. Humildemente, gracias por que tú eres el Dios vivo y verdadero. Y recibo la salvación como un regalo tuyo. Y recibo el don del Espíritu Santo para vivir en la verdad y en la libertad con la cual Cristo me ha hecho libre. En el nombre de Jesús, gracias por todas las personas que han orado así. Amado Padre, Abba, escucha su oración. Y Padre, dale la seguridad de que son libres por la sangre de Jesucristo, de que no hay más condenación. En el nombre de Jesús. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión y que somos cristianos, lo sabrán
Dios nos ha dado el poder de la libertad. Qué magnífica noticia hemos recibido hoy. No más esclavos, libres. Sabes, tenemos muchas actividades donde tú puedes crecer para que Cristo sea formado en ti. Y estas actividades aparecen en este momento en la pantalla. Te invitamos para que asistas a ellas de manera virtual. Asimismo, si tú quieres depositar tus diezmos o ofrendas por la gracia de Dios, Dios te ha hecho ver la necesidad de que otros conozcan del Evangelio a través de este ministerio. Lo puedes hacer en la descripción del video, está el número de la cuenta donde puedes depositar. Asimismo, te recordamos que las oficinas de la iglesia están abiertas solamente los días lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por este domingo, que celebramos la victoria de Jesucristo. Él ha resucitado, aleluya, Él vive en nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe,